Marcos 16, 15. Me dicen un fuerte amén cuando estén ahí, amén. ¿Cuántos han venido a recibir algo especial de parte de Dios? Yo creo que si tú y yo estamos en este lugar, es para recibir algo poderoso de Dios. Amén. Algunos aquí estamos cansados, quizás estamos parados desde la mañana, pero tú no te vas a dejar robar la bendición, ni siquiera te vas a dejar vencer por el sueño. Creo que estoy hablando proféticamente, Dios mío. Dios, me estás usando. No, pero yo voy a pedir una unción para que, mejor dicho, Dios quite el sueño. Una unción de fuego que los electrice, amén. Quiero decirles algo. Dios tiene algo bastante especial para ustedes, para esta vigilia específicamente, para la gente que asiste. Dios me dio 5 llaves para un evangelio masivo. Dígame, 5 llaves para un evangelio masivo. ¿Cuántos quieren tener un evangelismo poderoso? Un evangelismo efectivo. Muchos de los que estamos acá tenemos grupos bíblicos, tenemos iglesia, y Dios trajo esta palabra a mi vida. Nosotros más o menos la hemos colocado en práctica, pero cuando Dios me dio esta palabra, me hizo entender aún más el propósito que tiene el evangelismo. La palabra de Dios dice en Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Y ellos qué? 5 llaves para un evangelio efectivo. Lo primero que Dios les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Lo primero es la predicación del evangelio. Lo primero es la predicación del evangelio, y quiero que me prestes un momentico aquí atención. Yo les digo cuando me toquen, pero quiero que me presten acá atención, porque es que esa música toda suavecito y yo veo unos con una cara de sueño y los arrulla. No los voy a despertar. Cuando vea a uno dormido. La Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿El qué? El evangelio. La palabra evangelio viene del griego evangelión, que significa, ¿qué me dice que significa evangelio? Buenas nuevas. Muchos de nosotros creemos que nos tenemos que preparar muchísimo para predicar el evangelio. Quizás para pararse en un altar necesitamos un instituto, necesitamos estudiar, pero para predicar el evangelio no se necesita de mucha instrucción, porque la palabra evangelio es contar las buenas nuevas. Es más, si tú has podido ver en las iglesias, aquellas personas que llegan por primera vez y son tocadas por Dios, son potencialmente evangelistas. Esa persona que llega nueva a la iglesia, Dios la tocó, Dios la transformó. Esa persona va y le cuenta a sus 5 amigas y se trae a las 5 compañeras del trabajo. Porque la palabra evangelio significa contar las buenas nuevas. Es más, como cristianos nosotros muchas veces, nosotros perdemos de vista el evangelio. Un día me puse a estudiar tanto la palabra que yo ya no sabía cómo predicarle a una persona que por primera vez venía a la iglesia. Yo decía: Señor, pero ¿yo qué le puedo predicar a una persona que viene por primera vez? ¿Qué le puedo hablar a una persona que no conoce nada de Dios? Yo no le puedo decir, y en la palabra de Dios dice que hay una revelación poderosísima de la sabiduría altísima del todopoderoso Dios. Lo dejo, dirá: ¿y este qué me está hablando? Evangelio significa buenas nuevas. ¿Buenas qué? Nuevas. Es decir, lo que Dios ha hecho por ti. Lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Eso es lo que tenemos que contar. Esa es la palabra evangelio. Pero un evangelio vivo, un evangelio eficaz, unas buenas nuevas que realmente sean efectivas, que sean eficaces. Un ejemplo de hablar el evangelio. Recuerdo la historia cuando recién nos convertimos al camino del Señor. Y cuando recién nos convertimos,
recuerdo algo muy especial. Recuerdo que llegué yo con un compañero que se llamaba Felipe, y este compañero empezó a predicarme a mí de Dios. Bueno, recibí de Dios, pero el punto que quiero tocar es que nosotros empezamos a ser tocados por el Espíritu Santo, empezamos a recibir experiencias con el Espíritu Santo, comenzamos a ser bautizados, y resulta ser que nosotros pues no podíamos hablar de otra cosa sino de eso, de Dios. Y recuerdo que él se sentaba conmigo y comenzábamos a hablar de las cosas poderosas que Dios ha hecho en nosotros. Tan chévere, como ayer hablamos, y como Dios nos tocó, y como yo vi esta visión, y el Señor me dijo tal cosa, y nos sentábamos a hablar de lo que Dios había hecho. Pero recuerdo que en ese momento que estábamos hablando, llegó un joven, pero un joven que no conocía nada de Dios, nada, pero absolutamente nada, ni cristiano era. Y nosotros nos quedamos callados. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y mi amigo me dijo, ay, hágale, contémosle lo que es normal. Y ese día comenzamos a hablarle de Dios. Pero de Dios nosotros no sabíamos nada. Pero lo que poco que sabíamos, empezamos a hablarle de Génesis, terminamos en Apocalipsis. Les hablamos de que de repente vino Elías, y Elías terminó en la isla de Pasmo, y eso salíamos con unos cuentos bien extraños. Y luego a Elías fue el que se lo comió la ballena, y así lloraban y así se convertían. Y el muchacho recuerdo que aún con esos cuentos así y todo lo que le dijimos, lo único que le dije, mire hermano, en pocas palabras, Jesús murió por usted, lo quiere tocar, vamos para la habitación. Sí, porque eso es lo que sabíamos hacer nosotros, orar y que Dios se manifestara. Porque podemos hablar mucho, pero venga y le mostramos lo que Dios nos tocó. Venga y le mostramos el poder de Dios. Y rápidamente, como nosotros habíamos sido tocados en la habitación, decíamos, bueno, esta habitación aquí tiene algo. Y lo metíamos a la habitación y empezábamos a orar por él, y el muchacho terminaba hablando en lengua y salía glorificando a Dios y alabando a Dios. Después ese muchacho le contó a dos más, y dos más vinieron nosotros, uy, ¿verdad que ustedes están repartiendo algo diferente? Sí, ¿y qué es? Es de Dios, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y eso no es del diablo? No, eso es de Dios. ¿Y dónde dice? Entonces le decíamos, bueno, lo único que nos sabíamos predicar bien era Hechos de los Apóstoles. Y comenzábamos a predicarles de Hechos de los Apóstoles, y comenzábamos a decirle, mire, la Biblia dice que de repente vino un viento recio y comenzaron a hablar en otras lenguas, y eso Dios lo quiere hacer con ustedes. ¿De verdad? Sí. De verdad, sí. Vamos a meter, venga. Y nos metíamos con los dos jóvenes. Y le poníamos las manos y comenzábamos a orar, y Padre, rogábamos, Señor, por favor. Y yo creo que el Señor nos escuchaba por su misericordia tan grande, y esos dos chinos terminaban y hablando en lengua. Ya éramos tres. Esos tres muchachos fueron y le contaron ya a todos sus amigos. Y llegaron 30 muchachos, tanto que algunos, me acuerdo que otros amigos los molestaban porque se la pasaban ya con nosotros, y me decían así en secreto, Manuel, venga, le digo algo, invíteme a orar, porque no se den cuenta, ¿no? Porque les daba pena que alguno de sus compañeros los molestaba, pero había tanta hambre, había tanta sed por conocer de ese evangelio, de esas buenas nuevas, que nosotros estábamos experimentando, que esos muchachos se contagiaron. Y así comenzamos el caminar con el Señor, así empezamos a predicar, y donde íbamos comenzábamos a decir lo que Dios había hecho con nosotros. Era sencillo, era mucho más fácil de lo que tú y yo creemos. Predicar el evangelio es una llave poderosísima. Es más, Dios me mostró la primera llave en el reino, y la más poderosa de todas es la predicación del evangelio. Pero no una predicación como címbalo que resuena, no una predicación de que yo me la aprendo de memoria y tan bonita, no, es una predicación cargada del Espíritu de Dios. Y si quieren Biblia, también me sé la Biblia. La Biblia dice que Pedro un día se levantó y le dijo, varones galileos, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, les dijo, varones galileos, yo les digo que ustedes crucificaron a Cristo, y comenzó a exponerle todo su mensaje. De tal manera fue el mensaje de Pedro, que cuando Pedro terminó, la Biblia dice que los corazones se compungieron. Y al compungir los corazones, ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? La palabra compungir viene de quebrantar,
muchos de ellos lloraron, muchos de ellos se sintieron mal, muchos de ellos se sintieron reargüidos por la palabra. Esa es la clase de palabra que tenemos que hablar, una palabra del reino, una palabra cargada y llena del Espíritu. Cuando en tu iglesia hay una palabra cargada del Espíritu, una palabra que cambie, que transforme y que lleve a otra dimensión, entonces te aseguro que tu iglesia va a crecer. Amén. La palabra del reino, muy poderosa, pero predicada con la esencia del poder. Amén. Pero lo que quiero enseñarles es que aquí, todos los que estamos aquí, somos potenciales evangelistas. ¿Lo creen? Cada uno de los de aquí tiene el poder, y no me vayan a decir que no, de traer uno a esta vigilia. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y por qué no lo traen? Ah, bueno, sí, allá Andrea trajo al... Pero no, tenemos que todos ponernos en la tarea. ¿Sí o no? Si cada uno de los que está, cada uno de nosotros, hay un bosque por dentro. Nosotros no solo somos un árbol, también tenemos semillas. La Biblia dice que el buen fruto tiene que reproducirse. No te puedes quedar con la poquito, no te tienes que quedar con la semilla, ni siquiera con un árbol. Tienes que plantar todo un sembradío y para que crezca un bosque frondoso. Amén. Ustedes no saben el gozo que da ganarse una persona. Es el gozo más extraordinario. ¿Cuántos se han ganado a una persona y la han llevado hasta el bautismo? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cierto que uno se siente tan feliz, tan contento? Uno dice, Señor, valió la pena venir a esta tierra. ¿Cierto? Nací para algo especial. Tengo el factor X. ¿Cierto que sí? Pues uno se siente especial. Uno dice, a alguien tocaste, Señor, a alguien cambiaste, Señor, a alguien, sí, uno más que no se va para el infierno, uno más para el Señor, uno más para Cristo. Es una felicidad, es una alegría, es un gozo cuando uno ve a una persona descender a las aguas y que uno diga, fui yo, sí, anóteme una ahí, Señor, un diamante, ya saben, ¿no? Uno más para la corona, que la Biblia dice que Dios nos dará una piedra por cada alma que tú te ganes, y lo dice el libro de Apocalipsis. Entonces una señora, anóteme una piedrecita ahí, ya saben, ¿no? Pero aún con todo y esto, y aunque estoy predicando, sí, con un poco de jocosidad, es cierto, el predicar el evangelio te da felicidad, te da gozo, porque la Biblia dice que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Una de las satisfacciones más impresionantes es el gozo. Cuando tú haces algo bueno, cuando tú haces algo para cambiar a una persona, hay una satisfacción, hay una alegría dentro de ti. Amén. Hay muchas almas que uno ha ganado y Dios me puede recordar, les voy a contar, algunos ya esta vigilia está muy renovada, algunos se saben esta historia, otros no, pero recuerdo cuando llegó mi familia, la familia que yo tenía en Pasto, que es Dani, Juan, mi tía Pili y mi tío Jimmy. Recuerdo que ellos vivieron aquí en Cúcuta y cuando ellos vivían aquí en Cúcuta éramos muy apegados. Me recuerdo que yo jugaba Family en la casa de Dani. Él era bien chiquitico. ¿Usted que se creció? Pero él era más chiquito que yo. Les voy a mostrar una foto. Él era todo gordito y chiquito y yo ya era todo altotote. Y después cuando me lo encontró me dijo, ¿qué pasó? Ahora sí, móntela, a ver. No, pero yo nunca se la monté, eso era otro primo, ¿verdad? Pero cuando ellos llegaron, recuerdo que obviamente ya estábamos todos ya hombres. Cuando nos vimos éramos niños. Cuando volvimos y nos encontramos ya, Juan ya estaba grande, Dani ya habíamos crecido. Aunque nos criamos al comienzo juntos, éramos completamente desconocidos. Y recuerdo que empecé a hablar y cuando llegué, lo primero que le hice a mi tía Pili y a mi tío Jimmy fue contarles un testimonio de sanidad. Recuerdo que a Dani sí me puso atención. Y Juan era el más rebelde de todos, yo quiero decir, acusarlo aquí. Él era el más, se sentó por allá en el computador y él me decía tiempo después, decía, allá está ese Manuel hablando de Dios. Porque no le gustaban las cosas del Señor, porque le habían pintado un Dios religioso y ese Dios no lo quería a él. Y le habían advertido, porque ellos me contaron, cuidado con esa familia que es loca, ¿no? Son locos, esos que les van a hablar, son fanáticos, es la palabra. Eso le hablan de Cristo, eso los van a convencer.
Y le habían metido la idea de que, mejor dicho, yo no salía de la habitación, que era cierto, pero pero les habían metido la idea de que sí, de que yo no iba a fiestas, de que era un aburrido. Entonces, claro, estaban con 1 metro de distancia, o sea, allá estaban mis primos, pero estaban muy prevenidos. Y bueno, yo dije, bueno, Dios me dará la papaya y cuando me la dé, pues les predicaré el evangelio. Eso también es un arte, ¿no? Uno tiene que saber el momento donde uno ¡pa! Entonces, bueno, empezamos ahí, normal, comencé a mostrarles nomás del testimonio, me pasaba con ellos juntos, normal, compartía, hablaba con ellos, no les había presentado todavía, hablaba con ellos, forcejeaba con Dani, me acuerdo también. Y normal, y un día nos invitaron a una fiesta. Y yo no quería ir, yo les confieso, porque en ese momento yo estaba bastante entregado. Y yo digo, no, y si yo voy y tal, me contamino. Pero ese día mi mamá fue la que me insistió. Mi mamá sabía el propósito que Dios tenía. Que vaya a la fiesta, es la primera vez que mi mamá me insiste para eso. Mamá, tanto que yo le rogaba en el mundo que me dejara y no me dejaba. Y ahora me está mandando, mamá, usted me está incitando a pecar. Que vaya a la fiesta. Sí, Manuel, vaya a la fiesta, usted está bien parado, usted va con Dios. Y no, yo me sentía como, no sé, como Adán entre Sodoma y Gomorra. Yo dije, ¿qué es esto? Pero no, o sea, hace mucho tiempo yo no iba a un lugar así. Pero yo dije, no, Señor, yo voy a ir con tu espíritu. Me vestí, me bañé, me arreglé y me fui con ellos para la fiesta. Fue una fiesta del mundo, ¿no? Pero yo le dije, Espíritu Santo, yo te pido que me acompañes porque yo voy con un propósito a ese lugar. Yo voy con el propósito de hacer algo diferente. Y bueno, me fui y me senté. Dani dice que desemborracharme, nada. Y me senté ahí en la mesa cuando de repente, yo sí recuerdo que le dije, bueno, Espíritu Santo, yo sé que tú alumbras aún en las tinieblas y aquí algo va a pasar. Y me senté. Y recuerdo que se me sienta una niña al lado y se me engrifa la piel. Y la volteo a mirar y le digo, estoy tan demoniada, ¿no? Le tiré la fiesta a la niña. La niña me queda mirando. Yo soy endemoniada. Sí, señora. No, mejor dicho, esa niña, le tiré la fiesta a esa niña. Esa niña estaba bailando y venía corriendo. Estoy endemoniada. No, es que es verdad, es literal. Y ahí está Génesis de testigo que puede decir. La muchacha quedó traumatizada toda la fiesta. Pero en serio, ¿usted me ve demonios? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tengo? Usted jugó a la tabla Ouija, ¿verdad? Sí, yo jugué a la tabla Ouija. Le dije, no, usted tiene que pasar por liberación. Imagínate, yo era una niña del mundo. Pero la abuelita como que la abuelita como que era cristiana. A todas las amigas le empezó a contar, imagínense que Manuel dice que yo estoy endemoniada. Y todos en la fiesta eran como hablando conmigo. Y venga, yo estoy endemoniada. Entonces ya me preguntaban las otras, ¿usted qué me ve? ¿Cómo me ve? ¿Si estoy bien o no? ¿Me ve algún chuki? Yo no le veo ningún chuki, tranquila. Recuerdo que cuando estaba ahí, pues Dani vio cuando yo le dije eso a la niña. Y Dani llega y me dice, bueno, y si usted sabe tanto, dígame qué Dios me dice a mí. Y yo me quedé así, como, y yo, Espíritu Santo, revélame. Y me dice la palabra, ya se la tengo, le dije. Se la digo aquí delante de todos. No, Manuel, no, ya había visto una pena. No, ni se le ocurra. Usted me la dice después. Listo, yo se la digo después. No, tranquilo. Siguió la fiesta, bueno, la fiesta terminó. Llegó el otro día. Cuando llegó el otro día, nos fuimos a comer helado. Recuerdo que mis tíos estaban en otro lado y mi papá creo que llamó a mi tío y le dijo que nos reuniéramos todos ahí, que creo que quedaba ahí en el malecón. Y nos reunimos ahí y llegó mi primo, terminamos de comer el helado y el Señor me recordó, dile la palabra a Dani. Entonces agarré a Dani y le dije, ¿se acuerda que Dios tenía una palabra para usted?
Me dijo, sí. Yo le dije, venga, se la doy acá. Y agarré y le di la palabra de parte de Dios. Cuando yo le doy esa palabra de parte de Dios, él quedó estupefacto. Léelo. Se quedó asombrado y como preocupado. Pero yo me fui. Después llegamos a la casa, Dani por allá sentado en un cojín, solo. Mejor dicho, yo dije, Señor, ¿yo qué estoy haciendo? A todos le estoy tirando la fiesta, al otro le tiré el día. Al otro día, mi tía me había quedado de peluquearme porque siempre yo me dejo crecer mucho el pelo y mi mamá me molesta y me dice que, ay, no. Me dicen, los peluqueros también comen, ¿no? Entonces mi tía me había dicho, uy, Manuel, pase que lo voy a peluquear. Yo le dije, bueno, tía, yo voy al otro día, yo voy, listo. Y que me iba a hacer un corte militar y no, fue la última vez que me lo hice y no me lo vuelvo a hacer. No, eso todo bajito no me gusta. Y resulta ser de que llegué y pues me peluquearon ahí y bueno, yo me dejé peluquear. Pero cuando yo terminé de peluquearme, yo recuerdo que mi tía me dijo, yo necesito que usted ore por el muchacho. No ha hecho sino llorar, no ha hecho sino estar triste. Él dice que la palabra que usted le dio lo dejó totalmente tocado. No para de llorar, está muy triste. Yo quiero que usted ore por él, Manuel, porque de verdad siento de parte de Dios que usted debería orar por él. Mi tía pues había podido conocer del Señor antes cuando estaba aquí, había sido bautizada. En ese tiempo no se congregaba, pero tenía a Dios en su corazón. Entonces fui y ministré a Dani y empecé a orar por Dani, y empecé a orar por él y orar por él para que Dios quitara como lo que vino de él fue como un convencimiento de pecado, algo así, vino una convicción muy fuerte y empecé a orar para que Dios quitara todo eso. Pero de repente yo estoy orando por él y escucho a alguien que me dice lenguas y yo no, ¿qué? Lenguas, me dice la voz, y yo dije, este es el Espíritu Santo. Pero tiempo atrás me había pasado una experiencia que yo había bautizado a muchos y muchos se me habían descarriado. Entonces yo dije, no, Espíritu Santo, ¿y qué tal que yo le dé las lenguas y lo que le llegue es una tentación peor y lo pierda en vez de ganarlo? El Señor me dijo, no, porque ahora te estoy dirigiendo yo, lenguas. Entonces yo le dije, bueno, Señor, yo te pido una señal. Si es así, que cuando yo termine de orar por Dani, él me pregunte acerca de las lenguas que yo hablé. Y preciso. Yo terminé de orar por él y él me dijo, oh, ¿usted habló en otras lenguas? No, yo lo vi. Yo, ay, venga para acá, venga para acá, le puse la mano. Ahora, y cuando empezó fue a hablar en lenguas. Se soltó a hablar en lenguas. Pero no solo eso, se le paralizaron los pies, se le paralizaron los brazos. Empezó a salírsele una lágrima y me dijo, llame a mi mamá, llame a mi mamá. Yo no sabía para qué quería que llamara a la mamá. Mami. Llame a mi mamá. Y bueno, yo llamé a la mamá, tía, venga a ver a Dani tocado. Y mire, yo no les miento, apenas la mamá entró, también empezó, y se agarraron y empezaron los dos. Llore, a un moco tendido. ¡Oh, Dios! Y Juan estaba jugando Xbox. Allá está mi hermano de llorón, como siempre. Porque Juan decía que el hermano siempre lloraba, porque Dani es sensible, pero no sabía que era Dios el que lo estaba tocando. Entonces salimos a la sala y también se añadió mi tío Jimmy y mi mamá abrazó a Dani y mi mamá también empezó a hablar en unas lenguas y mi tío me preguntaba, ¿y eso es mucha bendición, Manuel, que uno se haya tocado? Sí, tío, eso es mucha bendición. El todo fue que también vi a mi tío que se le salió una lágrima, vi a Dani también llorando, vi a mi mamá también ministrada, vi a mi tía Pili y el único que faltaba era ese muchacho. Todos tocados, hasta Génesis creo que ese día fue tocado. Todos fuimos tocados por el poder de Dios ese día. Y yo me empecé a dar cuenta que predicar el evangelio es más sencillo de lo que crees. Es tan solamente vivir. No solamente consiste en predicar, en hablar, sino cuando tú predicas y vives lo que estás predicando realmente, en tu vida hay poder, en tu vida hay autoridad. Entonces puedes demostrar lo que hablas, amén.
Y es mi intención de que ustedes también, cuando ustedes hablen, demuestren el poder de Dios, amén. Entonces, al otro día, recuerdo que no pasó nada, sino fue hasta el 26, ¿recuerdo? 26, 30. Eso fue un 26, 25, fue lo de Dani. El 30 nos reunimos y yo recuerdo que Juan empezó a estar muy inquieto y a hacerme muchas preguntas acerca de lo que hacía Dios, y el Espíritu Santo me dijo, él ya tiene hambre de mí, él está listo, pero no más. Pero recuerdo que mi papá ese día me dijo, Manuel, su tía Pili tiene un dolor en la uretra y quiere que usted ore por ella, y vamos a reunirnos y vamos a orar por ella para que ella sea sana. Entonces yo le dije, listo, pero otro día, papá, le dije. Me dijo, no, hoy, me dijo mi papá. Bueno, está bien. Entonces mi tío nos reunió en la habitación, otra vez en la pieza. Solo mío la pieza. Ya los metimos ahí en la pieza. Dijo ya. Y empecé a hablarles de Dios. Mi tío me dijo, que él va a orar para que su tía se sane, y les explicó a Dani. Entonces yo ahí lo interrumpí y le dije, no, voy a orar por todos. Bueno, sí, exacto, él va a orar por todos. Entonces empecé a predicar. Juan estaba enfrente mío, acostado en la cama. Eso sí lo recuerdo bien. Dani creo que estaba a un extremo. Y cada uno estaba distribuido. Mi hermana también estaba ahí. No, eso fue. Bueno, pero ven, les termino de contar. Entonces cuando empezamos a orar entonces empecé a hablarle de Dios. Empecé a explicarle rápidamente lo que Dios había hecho en mi vida. Me fui a Hechos de los Apóstoles, les hablé de lo que Dios hacía, le hablé de Dios y listo, terminado. Ahora sí le dije, pónganse de pie que voy a demostrar lo que yo había hablado. Y nos pusimos todos de pie y empezamos a orar. Y el primero que me lo oye es a Dani, que había sido tocado. Dani empieza a hablar en otras lenguas y veía a Juan por debajo así escuchándolo. A ver qué era lo que hablaba, él tenía curiosidad. O sea, sí. Después me fui y después agarré a Juan, venga para acá usted. Y en ese momento que yo lo toqué a él, sentí un poder, pero impresionante, y es cuando Dios me dice una palabra que solamente Juan conocía, y le dijo, tú te arrodillaste y me pediste un día, después de lo que vio con Dani, me pediste que te tocase, y yo te vi cuando lo hiciste, y ahora vengo ante ti y te toco. Y ese muchacho se empezó a soltar a llorar y el poder de Dios lo empezó a tocar tan fuerte que todos los huesos y aún toda la carne le temblaba. No paraba de temblar, no paraba de llorar. Cuando volteé a mirar a mi tía Pili también estaba quebrantada, también estaba llorando. Y empecé a ministrarle a Juan y ahí es cuando Dios me da una palabra y me dice que el menor era como el mayor en esa casa y que iba a ser el más grande y el que iba a tener la autoridad en la casa. Y yo no sé si Juan se acuerda, pero Dios le dijo todas esas cosas. Y que fue el último, pero los últimos serán los primeros. Y Dios le soltó tremenda palabra. El todo fue que Juan ese día se me pegó aquí el pecho, no podía pararse, no podía parar de temblar. Recuerdo que llegué donde mi tía Pili también y ella estaba llorando, atacada, y el Señor le dice, ahora no llorarás más, porque ahora has llegado a un lugar en tu vida de felicidad, y ahora mismo reirás por el poder del Espíritu, y comienza a reírse, y no para de reírse, y fue tanto la risa y el poder que le cayó, que empezó a brincar, y mi tío la miraba, y mi tío lloraba también de ver esa manifestación, mi tío llorando, Dani llorando, Juan llorando, Génesis llorando, Mayana por allá llorando, y todos llorábamos porque el Señor estaba en el lugar. Una evangelización masiva. 1 convirtió a 5, pero todo ¿por qué? Porque me atreví a hablar, me atreví a ser diferente, amén. Para ser evangelista tienes que hablar, tienes que contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Quiero que se vuelvan evangelistas. Las preguntas que le hice al principio es en serio. Todos aquí tenemos el potencial de ganar un alma. Hagamos eso. Vamos a traer un alma por vigilia. Y yo les aseguro que no van a alcanzar las sillas. Porque cuenten cuántos son ustedes. Y hagamos una proporción. Multipliquémoslos por 2. Y se van a dar cuánto almas más van a crecer. Amén.
Además que no podemos ser egoístas, porque si somos egoístas, entonces muchas personas van a ir al infierno. Entonces la causa es muy grande. Amén. Esa es la primera llave. La primera llave, ¿quién me puede decir qué es? Predicar el evangelio. La segunda llave importantísima en el reino es la liberación. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Segunda llave, y la segunda llave más importante, Dios me mostró que era la liberación. Muchas personas quieren sembrar en escombros, y eso es terrible. Es como yo hacer una obra entre puros escombros. Las bases me quedan mal y todo se viene a pique. Jamás puedes construir en una persona cosas buenas si primero no pasan por liberación. Liberación, no solamente estoy hablando de demonios, estoy hablando de cautiverios, de iniquidades que hay en las personas, maldiciones generacionales. Hay que romper todas estas cosas por el poder de la unción. Liberación, el Espíritu Santo me dijo, es lo más alto en el reino. ¿Sabías tú que la unción más fuerte viene sobre un siervo de Dios cuando va a echar un demonio de alto rango? Es liberación, es lo más alto en el reino de los cielos. El hombre de Dios que tiene unción para echar fuera un demonio en grandes cantidades, diga usted, ese hombre está en el nivel más alto del reino de los cielos, porque liberación es la unción de más alto nivel. Se requiere muchísima unción para destruir un principado. Se requiere muchísima unción para que se rompan las cadenas de brujería. Es por eso que podemos ver en las iglesias, pero no hablo solamente de esta, sino iglesia del mundo, personas todavía atadas con demonios en la iglesia, que es una unción bastante fuerte para romper el yugo demoníaco. Entonces, se requiere en el evangelismo, si quieres tener un evangelismo masivo, número 1, una predicación del evangelio. Número 2, pídele a Dios liberación, unción de liberación, para que donde quieras que vayas, libertes. Amén. Y como te digo, no solo hay demonios, también hay cautividad, también hay iniquidad, también hay maldiciones generacionales. Liberación también de la mente, liberación del pensamiento, de argumentos, de fortalezas. Es liberación completa. Acuérdense que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Es liberación tanto del cuerpo, tanto del alma, tanto del espíritu. Amén. La tercera llave del reino es: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas ¿qué? Lenguas. La tercera llave del reino para un evangelismo masivo es hablar en lenguas, y es el dar el don del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia o alguien que quiere tener el evangelismo poderoso requiere que Dios lo utilice para llenar a otros con el Espíritu Santo. Ya sea que lo bautice con el Espíritu Santo, ya sea que la persona sienta manifestación de su presencia, pero toda persona debe pedirle a Dios que lo llene con poder del Espíritu para poder llenar a otros. Amén. Con la llenura del Espíritu y siguiendo este paso fue que pude alcanzar a mi familia. Amén. Pídeles tú a Dios. Creo que si yo les hubiera predicado a Juan y yo no les hubiera demostrado el poder, es decir, a ellos los conquisté con la llenura del Espíritu. Si yo a ellos no les hubiera mostrado eso, les aseguro, y ellos me pueden dar fe de eso, que no se hubieran convertido. Toda persona que viene en los caminos del Señor tiene que tener un encuentro con Él. Amén. Cuarta llave en el reino es la sanidad. Sanidad, porque dice: en mi nombre tomarán en sus manos, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos, y ellos ¿qué? Sanarán. La sanidad es impresionante, porque las personas que son sanas traen a otras para que sean sanas. Requieres de decirle al Señor: Señor, yo quiero ser utilizado en sanidad. Y para ser utilizado en sanidad no tienes sino solamente que querer. Recuerdo que cuando estábamos con Felipe, él me decía: Manuel, vamos a los hospitales, porque Dios nos va a utilizar en sanidad. Y fuimos muchas veces los domingos al hospital, pero un día recuerdo que él siempre hablaba con autoridad y que Dios lo sanó de un dolor de cabeza, pero él contaba, en serio, tenía una fe, contaba que Dios le había sanado de cabeza, pero como si fuera un SIDA.
Pero de pronto Dios me sanó y me dolía la cabeza. Y de pronto vino y me sanó, pero la gente quedaba impresionada. Yo decía, pero Dios mío, es un dolor de cabeza. Pero es también como lo cuenta la persona. Y lo contaba con esa fe, que la gente creía y se le sanaban. Y él me decía, Manuel, hágale a predicar. Y es que predicar allá no es tan fácil como acá. Allá todo el mundo le hace mala cara a uno, lo mira rayado. Allá es difícil. Dirán, ¿y este qué hizo? Nos viene a tirar el almuerzo. Todavía uno les dice, ¿le puede bajar un volumen al televisor? Ay, me va a quitar las noticias. Porque es difícil predicar a alguien de pronto que no está dispuesto a escuchar. Pero no importaba, predicábamos. Y era tal la fuerza y la pasión que él le metía que la gente se le metía en el cuento. Pero él me decía, Manuel, ¿y cuándo le va a hacer usted? Hágale, predique. Y yo le dije, no, pero es que yo no puedo pararme ahí a hablar con la misma autoridad que usted, porque a mí no se me ha sanado nadie. Y aunque yo sé que Dios sana, yo quiero que primero se me sane a alguien para contar un testimonio. Así como usted cuenta el del dolor de cabeza, yo también lo quiero contar. Y bueno, y en esas que él predicaba se me acerca una señora, pero no sé por qué se me acercó a mí. Y me dice, mire, muchacho, yo quiero que ore por mi hijo. Yo, claro, sí señora, ¿dónde está su hijo? No, es el que está ahí. Cuando yo lo vi, yo casi, uy, no, mejor oro por otro. Porque ese muchacho, ese niño tenía 4 años y tenía llagas en todo el cuerpo. Le botaba sangre por la nariz, por los ojos, por la boca. Cuando yo lo vi y le vi la apariencia a ese niño de 4 años, no parecía niño, parecía zombie. Su cara, sus ojos desorbitados, su tristeza reflejada. Yo dije, Dios mío. Yo recuerdo que lo único que me volteé y dije, Señor, por favor, sánalo. Eso fue lo único que dije. Y me fui. Nos fuimos del hospital, me fui muy triste, me fui cargado. Dije, uy, no, ir al hospital es muy terrible. Uno sale como llorando, uno sale triste. Uno ver a todas esas personas sufriendo, me dio de todo en el corazón. Pero me fui. Al otro día Felipe me dice, vamos otra vez al hospital. Y yo le dije, no, hermano, mejor no, mejor vamos mañana. Entonces dijo, bueno, listo, pero mañana vamos. Yo le dije, sí. Entonces no fuimos el viernes, sino fuimos hasta el domingo. Y llegamos el domingo por la mañana y cuando íbamos caminando por el pasillo, porque empezamos por los casos de pediatría, 3er piso, íbamos caminando por ahí, cuando una señora nos empezó a señalar, mírenlos, mírenlos, mírenlos. Nosotros, uy, ¿será que se murió el chino y nos lo van a cobrar? Y nosotros, y miramos hacia atrás a ver si estaban llamando a otro. Sí, ustedes, vengan. Y estaban todos, pero les digo, toda la familia, que eran como 30 personas rodeando al... Yo pensé que lo estaban velando ahí mismo. Porque créame, la enfermedad de ese niño era impresionante. Yo nunca había visto un caso así. Y cuando nos acercamos para ver, todos lloraban. Y decía, es que no sabemos qué le pasó. Es que, miren, o sea, ni siquiera nosotros, no, eran ellos. Desde que ustedes oraron, ese niño se está recuperando impresionantemente y mírelo. Y cuando lo volteé a mirar, todas las llagas estaban secas, pero todavía tenía las llagas ahí. Y comenzaba a patalear y a brincar y a canzonear. Y se reía y le jalaba los pelos a la mamá. Y así como un niño de 4 años con energía. Y la mamá tan solamente de verlo así, o sea, no lo callaba ni nada, sino le daba alegría, le daba felicidad. Y nosotros le dijimos, ¿quieren recibir a Cristo? Ay, Dios mío, eso sí fue como si le ven. Claro que sí, se arrodillaban, lloraban, chillaban. Les pusimos las manos a todos se cayeron también al piso. La gente decía, ¿qué está pasando en el hospital? Un milagro hizo la diferencia. Una sanidad hizo la diferencia. Pidámosle a Dios ser utilizados también. Una llave importante en el reino, la sanidad. 4ª llave del reino, sanidad. Es importante que la manejemos. Y tan solo es, no que yo tengo el don de sanidad, no, sino yo me atreví a creer que Dios me utilizaba y me utilizó. Si tú te atreves a creer que Dios te utiliza, también te lo da a ti y te lo regala. Amén. 5.º don, palabra profética. Diga conmigo, palabra profética. Y este Dios me lo añadió en Corintios 14, del 27 al 28, habla acerca de esto. Pues se los voy a hablar. Pablo dice, ¿de qué me sirve hablar en lenguas si la persona que entra no es edificada? Mejor hablo una palabra profética de tal forma que cuando la palabra profética salga y la persona diga, ¿cómo va a saber ese predicador? O ¿cómo va a saber esa persona mi vida? Caiga arrodillada y diga, realmente aquí hay un Dios. Entonces la palabra profética
Es la quinta llave de un poderoso evangelista. Toda persona que quiere tener un evangelismo masivo debe anhelar que la palabra profética abunde en su vida, porque con la palabra profética tú puedes cambiar una persona. Si tú le das una palabra, pues con una palabra profética fue que Dani cambió. Fue tan solo soltarle algo que él tan solo conocía y ¡pum!, desató el evangelismo en él. Amén. 5 llaves del evangelismo para que triunfes en todos los aspectos de tu vida. ¿Cuántos lo creemos? Vamos a hacer la obra. Dios quiere transformarlos a ustedes en potencialmente evangelistas, y lo pueden ser. Tan solamente un encuentro con Dios es necesario para que tú seas. A mí no me bastó que Dios me tocara 10 veces o que me cayera 10 veces al suelo para ir a predicar. Tan solamente una vez Dios me tocó, una sola vez me bautizó y me fui a predicar el evangelio. No nos tardemos, prediquémosle a todas las personas que nos rodean, hablemos de todos. La palabra evangelio es buenas nuevas, como yo te explicaba. Cuéntale a las personas lo que Cristo ha hecho en ti. Es muy fácil predicar. Es tan solo contar, mire, desde que yo estoy yendo a la vigilia, o desde que yo estoy yendo a ese grupo o a esa iglesia, Dios ha cambiado mi vida. Mire, siento más paz, siento más, de verdad le van a decir, ay, yo también quiero ir. Es sencillo, pero ¿sabes por qué nos callamos? Porque muchos de nosotros nos da vergüenza hablar de eso. Pero yo quiero decirte algo, a Jesús no le dio vergüenza morir por ti en una cruz. La Biblia dice en el Salmo 22, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el mayor intercesor de todos, hizo su grito de dolor en el Salmo 22. Y fue Jesús quien fue el mayor evangelista de todos. Mi Jesús es tan poderoso que no le importó ser rey y despojarse de su trono para venir a mí, un don nadie, y cambiar mi vida. Porque nosotros no somos nadie delante de Dios. Somos tan solo como polvo hablándole al Creador. Pero Jesús se despojó de toda gloria. La Biblia dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y a lo suyo vino, y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que creen, les dio autoridad de ser hijos de Dios. Dios te dio autoridad para que seas hijo del Señor. Pero tan solo cree lo que Él hizo. Quiero leerte una parte del Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué? Jesús, ¿tú por qué dijiste acá que tú eres santo? ¿Por qué le dijiste al Padre pero tú eres santo, si tú también eres santo? El Espíritu Santo me habló y me dijo, recuerda que cuando Jesús estaba crucificado, todos los pecados de la humanidad vinieron sobre Él. Y en ese momento Él sintió que el Padre le dio la espalda. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie le verá a Dios. Tú que habitas en las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero miren cómo se sentía Jesús cuando estaba en la cruz muriendo por ti y por mí. Mas yo soy gusano y no hombre. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Aquí a Jesús se le abrieron los ojos espirituales. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como la cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno.
Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos menean y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Todo esto, todo este escarnio fue lo que le pasó a mi Señor Jesucristo cuando Él estaba crucificado, el mayor evangelista de todo. Yo no conozco a otro mejor que predicaba el evangelio. No conozco a otro que echaba fuera demonios mejor que mi Jesús. No conozco a otro que hacía que las personas fueran tocadas por el poder del Espíritu Santo. No conozco a otro que sanó más enfermos en toda la historia. Es necesario predicar el evangelio, porque si mi Jesús dio hasta la última gota de sangre para que muchos se salvasen, yo voy a dar lo último de mis fuerzas hasta que se convierta el último de esta tierra. Vale la pena, gente que me escucha en este lugar, vale la pena morir por la causa del evangelio. Muchos de ustedes vienen de la generación que murieron del evangelio. Nuestros antecesores fueron los mártires que dieron su vida, a los leones que dieron su vida decapitándose, que cada uno de los apóstoles que fueron la piedra angular fueron destruidos, fueron asolados, fueron quemados, algunos fueron cortados, otros fueron azotados. Cada uno de ellos pagó el precio del evangelio, y ellos lo azotaban y los agarraban y les pegaban, y ellos salían contentos diciendo: estamos padeciendo por causa de Cristo. Se parecen a los cristianos de ahora que apenas están en una prueba: ay no, ya no vuelvo a la iglesia. Allá los azotaban, les pegaban, los echaban a los leones y se ponían felices, porque sabían que su galardón estaba en los cielos. Pero yo quiero darte una noticia. Cuando Pedro se acercó y le dijo: Jesús, ¿qué recompensa hay para nosotros? Jesús le dijo: 100 veces más aquí en la tierra y 100 veces más en los cielos. Iglesia que me escucha, si haces las cosas íntegras, si predicas el evangelio verdadero, Dios te va a dar 100 veces más en esta tierra y 100 veces más en los cielos. Yo creo que Dios sí bendice, y es por eso que sí, los grandes predicadores de esta historia, aquellos que han pagado el precio por Dios, entonces Dios les ha añadido propiedades, aviones, y tienen el derecho. ¿Saben por qué? Porque Dios les ha pagado de acuerdo a su evangelismo. Y muchos critican y hablan incluso del pastor Satirio. ¿Qué vienes a hablar tú de ese gran hombre? Tú no eres nadie para hablar de una persona que Dios ungió, que Él aguantó hambre, que Él vino a Cúcuta a aguantar hambre, a pasarse su familia, incluso que vino del Brasil. ¿Tú por qué no conoces y escuchas los comentarios de afuera? Pero ¿por qué no conoces la historia real? Un misionero que no le importó pagar el precio por venir a esta tierra Cúcuta, y aún su familia aguantaba hambre en este lugar. Y sí, Dios lo ha bendecido, sí, Dios lo ha bendecido. ¿Pero por causa de qué? Porque se encaminó en predicarle el evangelio. Predicó el evangelio, predicó y lo hizo con su corazón, le metió las entrañas. Quizás duró 15 años predicando de esa manera, y llegó el tiempo de la sobreabundancia. Hoy en día el pastor Satirio no se encuentra aquí en la iglesia, él se encuentra viajando por todas las naciones del mundo. Y saben una cosa, se lo merece. Y se merece lo que Dios le ha dado, y se merece mucho más. Porque todo aquel que muera por causa del evangelio, todo aquel que predique las buenas nuevas de una manera íntegra, de una manera eficaz, Dios lo va a sobreabundar. Y en ambas cosas, aquí en la tierra, tu galardón va a estar aquí en la tierra y va a ser en los cielos. El problema es que estamos mirando el galardón que no llega. Quizás al pastor se le demoraron 10 años en llegarle sus galardones, pero que le llegaron, le llegaron. Tranquilo, sé como Jesús. Muchos exponen teólogos que era pobre, pero déjenme decirle algo: cuando Jesús entró a la etapa de su ministerio, Jesús tenía el mejor traje de todos. La Biblia me dice que el traje de Jesús era de una sola pieza. Los únicos que utilizaban trajes de una pieza eran los reyes. Pero a Jesús le ofrendaron una túnica de rey porque era rey. Jesús era el rey de reyes y el señor de señores. Cuando Él entró en su ministerio, si es verdad que Él nació en un pesebre, porque Él nació en la pobreza, pero cuando Él ejerció su ministerio, ¿tú crees que alimentar a 12 es fácil? Unos están alimentando a la esposa y a 2 hijos y casi no tienen plata. Jesús alimentaba a los 12 y para pasapalo había uno que le robaba, y con todo eso le alcanzaba. Para que vean, mi Jesús tenía plata. Mi Jesús ni siquiera necesitaba la plata. Un día tenían que pagar los impuestos y le dijo: Pedro, vaya, busque 2 monedas en el pez. Ahí le encuentra 2 monedas, y encontró las 2 monedas.
Jesús no necesitaba. Jesús era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando ejerció su ministerio, Jesús lo tuvo todo también. ¿Y quiénes eran las que financiaban lo que decía Mayoli? Las mujeres. ¿Quiénes eran las que financiaban el ministerio de Jesús? Siéntanse orgullosas, mujeres, ustedes, las que siempre han sido más sensibles a la palabra. Porque yo les digo algo, yo he sido pastor por mucho tiempo y yo tengo que decirles algo: la mujer es mucho más sensible que el hombre a las cosas del Espíritu Santo. Y por eso les felicito, porque siempre si vamos a contar, vamos a hacer una cuenta. ¿Quién hay más en este lugar, mujeres o hombres? Y miren, ¿por qué nosotros los hombres a veces somos tan duros para entrar en las cosas de Dios? ¿Por qué nosotros los hombres nos cuesta? ¿Acaso es la lógica? Yo también soy administrador de empresas, yo también estudié en una universidad, pero todo eso lo tengo por basura, porque he entendido que es el poder de Dios el que me da la excelencia. Pablo lo dijo. Yo no estoy diciendo que eso no me sirva. Sí, la universidad me sirvió, pero de nada sirve eso si yo me pierdo y me voy para el infierno y no cumplo el propósito que Dios ha destinado para mí en esta tierra. ¿De qué me sirve ser multimillonario y vivir infeliz? Si fuera por millonario, por plata, por tener abundancia, entonces los famosos fueran los más felices. Y yo siempre les pongo el ejemplo porque Paris Hilton, que es la dueña de todos los hoteles Hilton, se ha intentado suicidar 3 veces. ¿Alguien me puede decir por qué? Si ella tiene para sus bisnietos. ¿Tú crees que a ti te va a hacer feliz tener mucho dinero, tener mucha plata? Tenlo y después te vas a dar cuenta que no. Un hombre en la Biblia llamado Salomón lo tuvo todo y él dijo: todo es vanidad. El todo del hombre es: teme a Jehová y apártate del mal. ¿Saben que yo le doy gracias a Dios porque a mi corta edad lo entendí? Por eso Jesús un día llorando se arrodilló y le dijo: gracias, Padre, porque escondiste esto para los pequeñitos y para los humildes y no se lo diste a conocer a los sabios y entendidos de este mundo, sino te lo revelaste a lo vil y a lo menospreciado de esta tierra. Te doy gracias, Padre, porque a los humildes les revelaste el evangelio. Dale un aplauso al Señor. ¿Saben? El Espíritu de Dios quieren que sean como Jesús. El Señor te dice, Mayoli, por cuanto le has predicado a las personas y no has escatimado en predicarles y nunca te ha dado vergüenza de mí, yo te unjo con un mayor unción y con un mayor poder, y donde quiera que vayas, tu palabra no va a caer a tierra, tu palabra va a dar resultado al 100%. Ese grupo que tienes va a crecer aún al triple. No te van a caber la gente y van a traer silla de todos los lados para venir. Por cuanto he visto en ti el corazón como el mío. Un día arrodillada me decías que querías ser como yo. Eres como Jesús. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que cada uno de los que está en este lugar, Señor, sean ganadores de almas efectivos. Que cada uno de los que esté en este lugar, Señor, podamos ser como tú, Jesús, en la cruz, Señor. Que tú moriste por nosotros, Señor. Aún no te importó, Señor, que te desangraran en la cruz. No te importó los clavos, Señor, en los pies. No te importó, Señor, la corona de espinas, Señor. Gracias porque siendo vil y menospreciado de esta tierra, Señor, me has escogido a mí. Gracias porque me has escogido, Señor, para avergonzar a los sabios, Señor, y a los entendidos de esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque me revelaste el evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque yo fui uno de esos escogidos para conocer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estar conmigo. Dale gracias a Dios y dile: Dios, yo quiero ser un evangelista, Señor. Yo quiero ser un evangelista efectivo. Desde ahora en adelante voy a predicar la palabra, las buenas nuevas. Voy a tener en mi vida liberación. Voy a tener en mi vida la llenura del Espíritu para llenar a otros. Voy a orar por otros para que se sanen. Voy a pedirte que me des palabra profética para que otros sean cambiados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero que le des un aplauso al Señor. ¿Cuántos vamos a ser ganadores de almas?
pero de verdad. Vamos a ser ganadores de alma de verdad, como Jesús, hasta lo último de nuestras vidas. Podemos tener nuestras profesiones, podemos hacer muchas cosas, pero nunca dejes de hablarle a una persona de Cristo. Le podrías cambiar todo de su mundo. Muchos de los que me veía una película estos días y recuerdo que llegaron dos al infierno y uno había sido cristiano y el otro no. Y el que no era cristiano se enteró que el otro había sido cristiano y lo empezó a reclamar allá en el infierno. Y le empezó a decir: ¿tú por qué nunca me compartiste de Cristo? Y el otro le dijo: porque yo ni siquiera hacía las cosas bien. Y él le dijo: pero si tú me vieras aunque sea predicado de Cristo, yo no estuviera en este lugar. No dejes de hablar, porque más adelante la carga será para ti. Habla de Dios. Habla lo pequeño, que eso pequeño que tú hablas puede ser la gran diferencia para otro. Amén.